estar dando la palabra. Agradeciéndoles a todos, si les es posible, que puedan encender sus camaritas, si les es posible, para que podamos tomar alguna captura de imagen de este encuentro. Muchísimas gracias. Ahí estamos tomando las imágenes. Muchísimas gracias. Un anuncio final. Por favor, registren su asistencia en el vínculo que tenemos del lado derecho de nuestras pantallas. Ahí está apareciendo en el chat de la reunión un vínculo donde van a poder registrar su nombre, cargo, institución a la que pertenecen, correo electrónico, por supuesto, para que este día por la tarde podamos remitirles la grabación de esta presentación y podamos de esta forma ir repasando los temas de importancia en la mejora regulatoria. Excelente. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Un gusto saludarles. Desde diversos ministerios, entidades autónomas, municipalidades. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Estimado Julio, ¿tú nos indicas si se han logrado tomar algunas imágenes? Efectivamente, licenciada, ya logramos capturar las imágenes requeridas, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, estimado Julio. Adelante, licenciada Marcela. Muchas gracias, licenciada. Solo me confirman si se escucha, por favor, porque he tenido un poco de problemas con el audio. Gracias por la manita digital. Bueno, tengan todos muy buenos días. Tal como lo mencionaba la licenciada Gómez, vamos a hablar acerca de una de las herramientas con las que trabajamos aquí en el OMR, que es la evaluación de impacto regulatorio. Voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio con la presentación. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es la herramienta, hablar un poco sobre la evaluación de impacto regulatorio. Vamos a dar inicio con el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria, que aquí
básicamente nos mandata como institución a asegurar las regulaciones asegurar la calidad, perdón, de las regulaciones para que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que en fundamento, apartándose de plataformas tecnológicas, afecten el clima de negocios, la competitividad del comercio exterior y la atracción de inversiones. Si bien estos 4 aspectos que están subrayados acá son los que básicamente analizamos al momento de recibir una solicitud de exención por parte de las instituciones. ¿Y qué enfatizamos en eso? Que efectivamente la regulación vaya encaminada a favorecer este clima de negocios, la competitividad del comercio exterior y la atracción de inversiones, por el hecho que hay que potenciar el desarrollo económico de nuestro país. Asimismo, aquí se les presenta un ecosistema del trámite, que esto es una metodología creada propia del organismo de mejora regulatoria y consiste en una visión de análisis integral de los trámites, tomando en cuenta diferentes perspectivas, actores del entorno digital y trabajos coordinados, siempre asegurando beneficios a la población y, por supuesto, a las instituciones, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver cómo realmente las regulaciones no solo es para en pro el beneficio para la población, para los sectores regulados, sino también para la institución como tal, ¿verdad? De una manera de cómo nosotros nos volvemos más eficientes y solventamos una problemática social o a nuestros grupos a los que somos o estamos regulando como institución. Entonces, aquí prácticamente se esquematiza todo este ciclo, ¿verdad?, del trámite y aquí nos vamos a enfatizar mucho en lo que son los costos de cumplimiento. Y también un poco de la simplificación y eliminación de requisitos innecesarios. Ya abordado un poco, vamos a conceptualizar ciertas definiciones que nos van a ayudar a entender un poco más acerca de este proceso de la evaluación de impacto regulatorio. Primero, ¿qué es una regulación? Y regulación son todas aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, instructivo, circular, norma técnica u otros. Aquí quiero enfatizar que las regulaciones que se analizan que se evalúan, mejor dicho, por parte del organismo de mejora regulatoria, son aquellas que tienen un impacto hacia los sectores regulados o hacia la sociedad. Es decir, muchos de nosotros, bueno, todas las instituciones, ¿verdad?, tenemos regulaciones que nos rigen a lo interno. Y eso, pues, son propios de cada institución. Pero precisamente aquí analizamos las que tengan un impacto hacia afuera. Entonces, para que podamos tener ese panorama e identificar regulaciones que efectivamente tengan un impacto hacia nuestro sector al que estamos regulando y a otros sectores, ¿verdad?, que se ven inmersos en este ecosistema. Y la definición de evaluación de impacto regulatorio, que muy bien ya lo definía la directora, ¿verdad?, que no es más que un proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, que busca garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos y que dichas regulaciones representen la mejor alternativa para atender una problemática específica. Aquí nos centramos mucho en cuál es la problemática que se va a atender con una regulación. Es decir, siempre tenemos que al momento de diseñar, reformar o incluso pues derogar una normativa, siempre tenemos que estar enfocados en qué problemática vamos a solventar, ¿verdad?, con esa regulación, porque no vamos a emitir una regulación solo por emitirla, sino que se enfatiza principalmente en solventar una problemática, ya sea problemática de interés público o una problemática pública en sí. Bueno, a todo esto, ¿verdad? ¿Por qué siempre hablamos sobre
¿por qué la necesidad de regular? ¿Cuál es la importancia que tiene esta acción, verdad? Y de la perspectiva económica, la regulación se considera como una intervención gubernamental o política en un mercado. En economía existía, ¿verdad?, hace tiempos atrás, donde el Estado no podía intervenir en acciones propias del mercado, porque se establecía que el mercado se podía autorregular. ¿Qué quiere decir? Que hay un equilibrio tanto de oferta y demanda. En un caso particular, ¿verdad?, en nuestra sociedad sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque siempre hay excesos o escasez, ¿verdad?, de servicios o bienes que por sí solo el mercado no puede llegar a un equilibrio, y esto viene a afectar no solo a la sociedad, sino también a todos, por ejemplo, empresas y personas particulares. Por lo tanto, surge la necesidad de regular para eso, para reducir tanto la escasez o poder reducir problemáticas que impidan, ¿verdad?, los 4 aspectos que pudieron visualizar en el objeto de la mejora, el objeto de la ley de mejora, ¿verdad?, que son el clima de negocios, la inversión, el comercio, entre otros. Entonces, básicamente aquí nos basamos en 3 objetivos de la regulación. Primero, en garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, es decir, que no exista o tratar de reducir en la mayor medida de lo posible las fallas de mercado. También garantizar derechos, ¿verdad? Como instituciones en pro al trabajo hacia la sociedad salvadoreña, tenemos que garantizar derechos, la salud, bienestar de los consumidores, el medio ambiente, entre otros. Y también, por supuesto, la de generar certeza jurídica, ¿verdad? Las regulaciones nos permiten tener instrumentos legales que nos permitan regular hacia esos sectores. Y también es importante, pues, que esas regulaciones estén sumergidas o estén inmersas, mejor dicho, en una regulación catalogada como ley. Entonces, la intervención del Estado se justifica cuando se producen fallas de mercado o fallas regulatorias, donde la intervención mejoraría la posición de la sociedad. Entonces, aquí hablamos de 2 aspectos de fallas, no solo las fallas de mercado, sino también las fallas regulatorias, que las fallas regulatorias vienen más encaminadas a las regulaciones que nosotros emitimos. Entonces, entendido como falla de mercado, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se define como aquella situación en la que el mercado por sí solo no puede organizar la producción ni distribución de los recursos eficientes. Usualmente, trabajamos en la parte del análisis y la identificación de ciertas fallas de mercado que se enfatizan en esta lámina, que son las externalidades, ¿verdad?, que es más allá que aquella afectación, ¿verdad?, que se da hacia un tercero a partir de una actividad económica. Por ejemplo, la contaminación, que es una externalidad, pues, de ejemplos, una externalidad negativa, pero también existen externalidades positivas, ¿verdad? Tenemos también la simetría de la información, que no es más cuando el consumidor, en este caso, nosotros, ¿verdad?, compramos algún producto, si nosotros no tenemos la información completa de ese producto, por ejemplo, los componentes o la etiqueta, podemos estar tomando alguna decisión de consumir algún producto que pueda ser perjudicial para nuestra salud o al no tener la información, ¿verdad?, de dicho componente. De igual manera surge cuando existe, por ejemplo, que se quiere comercializar algún producto. Si nosotros no tenemos la información completa o el exportador, por ejemplo, no tiene la información completa de cómo va a ser su producto aceptado en otro país o cuáles son las líneas que tiene que seguir para su exportación, esto puede afectar su productividad, porque si no cumple con la información, esto no detiene el proceso, ¿verdad? Entonces, la información tiene que ser clara, específica, para
poder cumplir, ¿verdad?, con lo que está mandando la regulación hacia los sectores. Tenemos también lo que son los bienes públicos, que como bien se sabe, su nombre lo dice, ¿verdad?, son para todos. No existe una limitante de consumo para ninguna persona, no tienen competitividad, por lo tanto es fundamental que tengamos que regularlos para evitar que lleguen a escasearse en el corto tiempo. Por ejemplo, el agua, ¿verdad?, el medio ambiente, el alumbrado eléctrico, etcétera. Y tenemos también la de mercados incompletos, ¿verdad?, que está principalmente enfocada en el tema de la competitividad, ¿verdad? Cuando existen empresas que pues sobreponen algún precio por arriba de los niveles competitivos, esto hace que muchas empresas, pequeñas empresas, puedan entrar a competir en el mercado y queden excluidas. Entonces, este tipo de fallas de mercado son las que principalmente logramos identificar, ¿verdad?, a partir del análisis y evaluación que se hace como institución. Y que también es fundamental, muchos, ¿verdad?, lo han identificado muy bien al momento de llenar la solicitud, que ya la vamos a ver más adelante, porque sobre estas nosotros podemos identificar, ¿verdad?, cuál es en sí la problemática que queremos solventar con la regulación. Ahora vamos con las fallas regulatorias, que son situaciones en las que las regulaciones existentes no logran cumplir con su propósito de proteger el bienestar público, promover la competencia justa o garantizar la estabilidad del mercado. En este caso tenemos que puede existir una formulación inadecuada, ¿verdad?, donde las regulaciones se crean sin tener un análisis de mercado adecuado. También la falta de recursos, porque las instituciones carecen de fondos o personal para cumplir las reglas. La captura regulatoria, este concepto es muy, muy usado en muchos, en países que tienen un organismo como El Salvador, ¿verdad?, el organismo de mejora regulatoria, porque es prácticamente cuando hay un sector privilegiado que influye, ¿verdad?, en las decisiones se interpone sobre las decisiones del interés público para obtener un beneficio. Y también los cambios tecnológicos, ¿verdad? Hoy en día la tecnología ha venido a prácticamente forzarnos a cambiar nuestras regulaciones, ¿verdad? Porque nos tenemos que adaptar a esta nueva herramienta, ¿verdad?, con el fin de poder optimizar nuestros servicios. Entonces, esto también puede recaer en una falla regulatoria. Incluso podemos tener regulaciones en nuestras propias instituciones que datan desde los años 90 y sabemos que realmente esas regulaciones ya no pueden ser aplicadas a la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, todas estas se sumergen en este tipo de fallas regulatorias y por lo tanto, cuando identificamos que hay alguna de estas fallas, es necesario la regulación. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o comentario. Okay. Creo que hay una pregunta. Sí. Ahí sí. Gracias, Cloris. Vamos a hacer ese cambio. Efectivamente. Antes de enviárselas. Gracias por el comentario. Bueno, ¿por qué es necesario regular? Primero, porque existen sistemas jurídicos rígidos, contradictorios, confusos y poco precisos y en algunos casos obsoletos, como les mencionaba, ¿verdad? Que hay regulaciones que datan de años atrás y pues la realidad actual ya es otra. También existe la tramitomanía y altos costos de cumplimiento, ¿verdad? De exigir 30 trámites
¿verdad? Hoy en día, pues, tenemos que buscar la necesidad de regular, de reducir esos requisitos que hoy tal vez en años atrás eran necesarios, pero con los cambios que ha surgido, incluso la parte de las normativas, ¿verdad? Es necesario revisar esa parte de nuestras regulaciones para reducir los trámites. Y eso también implica los costos de cumplimiento, ¿verdad? También la captura del regulador, como les mencionaba, la prevalencia de regulaciones sobre otros instrumentos de intervención pública, los problemas de acceso a la regulación y la falta de certeza jurídica. Entonces, ¿para qué nos sirve la regulación? Primero, nos permite analizar y evaluar los impactos de una acción regulatoria, es decir, analizar efectivamente cuáles son nuestros costos y beneficios, no solo como institución implementadora, sino hacia los sectores a los que se va a implementar la regulación. Cambiar la cultura del regulador, involucrar en las decisiones a las partes interesadas. Esto enfatiza mucho el tema de consulta pública. Cómo, ¿verdad? La consulta pública puede favorecer y enriquecer aún más las normativas que estamos elaborando. Y aparte de eso, ¿verdad? Realizar este proceso de consulta pública permite incluso tener una de cómo, los sectores van a aceptar esa regulación. Entonces es muy importante que trabajemos de la mano con nuestros sectores regulados. Y, bueno, fomentar la coherencia y coordinación intergubernamental. Es importante que tanto como instituciones, ¿verdad?, del ente gubernamental, estemos en constante comunicación y coordinación en aspectos sobre qué regulamos, porque muchas veces, bueno, nos ha pasado incluso aquí, hemos visto regulaciones donde no solamente una institución tiene la facultad de intervenir, ¿verdad?, en regular algún aspecto, sino que son 2 o 3. Entonces, la necesidad de poder mejorar esa comunicación y coherencia es evitar que al momento de que los particulares o las personas que tengan que cumplir esa regulación no se vean en el hecho de confundirlo, ¿verdad? O duplicar requisitos o trámites, ¿verdad? Porque eso sucede, ¿verdad? Que nos piden un requisito en XY institución y la otra institución también nos pide ese mismo requisito. Entonces, esto nos llama a que realmente tengamos una comunicación y coherencia entre las instituciones a fin de evitar eso, porque eso genera una carga para el particular, ¿verdad? Y esa carga se traduce en tiempo y ese tiempo se puede traducir en costo. Y la idea es que también nosotros como instituciones seamos más eficientes en los servicios que proporcionamos. Y tomar decisiones basadas en evidencia, ¿verdad? Es decir, no porque yo creo, ¿verdad?, que es la mejor decisión, sino que ir con base en datos, ¿verdad? Que sea verídica la información que nosotros estamos diciendo y tomando la decisión de. Entonces, entrando ya en materia de las regulaciones que analizamos aquí en el OMR, nosotros tenemos 2 tipos de procesos, de procedimientos, mejor dicho, regulaciones, ¿verdad?, que son aquellas que no generan costos de cumplimiento. Y si no genera un coste de cumplimiento, nosotros como OMR emitimos un dictamen de exención. De igual manera, le podemos mostrar más adelante el formulario que llenan las instituciones en caso que sea un dictamen de exención y cómo considerar que hay un costo de cumplimiento o no en nuestras regulaciones. Y por el contrario, ¿verdad?, si la regulación genera costes de cumplimiento, se realiza un proceso de evaluación de impacto regulatorio, ¿verdad?, que estas sí tienen su diferencia, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los costos originados por la regulación? Igual, nuevamente, retomado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se considera como costos aquellos impactos negativos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento u obligación legal o regulatoria, sean directos o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores y la propia administración pública o cualquier otro grupo afectado. Entonces, dentro de la regulación
¿verdad? Identificamos los costos. ¿Qué tipo de costos? Son los costos de cumplimiento. Estos otros costos, vamos a ir adelantando, sí vienen también implícitos en la regulación, pero los costos de cumplimiento se originan a partir de la existencia de una regulación. ¿Verdad? Es decir, que estos otros costos, si no existiera la regulación, siempre estuvieran inmersos. Entonces, bajo los costos de cumplimiento, nos enfatizamos mucho en la identificación de los costos financieros indirectos, costos administrativos y costos de retraso. Ahora, un poco para esquematizar, ¿verdad?, los conceptos, vamos a entender como costos financieros indirectos o costos sustantivos de cumplimiento aquellos que se refieren a los costos sustanciales de la regulación, es decir, que son las obligaciones legales impuestas a través de reglamentos, normas o cualquier otro instrumento jurídico. Hemos puesto, por ejemplo, acá que una regulación pues nos hace que equipemos nuestras instalaciones con extintores y alarmas contra incendios. Tenemos las cargas administrativas, que son aquellas obligaciones de información derivada, ¿verdad?, de la regulación que la empresa debe cumplir solo porque la regulación lo requiere, que son reportes mensuales, el llenado de formatos y verificación de requisitos. Tenemos los costos administrativos, que son los costos usuales, ¿verdad?, que abarcan toda aquella actividad administrativa que la empresa continuaría haciendo si se eliminara la regulación. Y los costos de retraso, que son las pérdidas de rentabilidad de los regulados como consecuencia del retraso que causan los requisitos o la aprobación que exige la regulación. ¿Verdad? Esto es prácticamente en conceptos de términos, de tiempo, perdón. ¿Verdad? Por ejemplo, notificación de aprobación de algún acuerdo o expedición de licencias de trabajo. Y tenemos los otros costos, que son los costos financieros directos, que resultan de un requerimiento concreto y directo de la autoridad competente para llevar a cabo una acción en particular. Tenemos también el costo de oportunidad, que no es más aquel que diferir, ¿verdad?, un gasto de cumplimiento por realizar otra actividad. Los costos macroeconómicos, que son costos que influyen en variables macroeconómicas como el PIB, el nivel de empleo, bueno, la tasa de interés, tipo de cambio, y los costos estructurales a largo plazo, que se refieren a los costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deberán cubrir para cumplir con la regulación. Entonces, a raíz de lo visto en las láminas anteriores, ahora vamos a ver qué regulaciones que generan un costo de cumplimiento. Por ejemplo, aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares o vuelven más estrictas las existentes. Esto no quiere decir que esto sea malo, ¿verdad? No hay que verlo como, no hay que generar una carga, sino que más bien la necesidad de que muchas veces nuestras regulaciones tienen que sí ser estrictas por velar, ¿verdad?, por la subsistencia de algún bien público, por ejemplo, ¿verdad?, por su uso. Entonces, si nosotros tenemos una regulación que la reformamos y crea una nueva obligación, eso implica un costo de cumplimiento. 2, aquellas que modifican trámites, excepto cuando se ha de simplificar, es decir, si su regulación, por ejemplo, se identificó que de 10 requisitos hoy vamos a eliminar 5 requisitos porque, bueno, ya hay una ley que nos exige la modificación o porque se vio que en efecto en la práctica no es necesario su exigencia. Entonces aquí estamos simplificando o reduciendo requisitos innecesarios. Es decir, en este caso, solo en ese caso, no estamos generando un costo de cumplimiento. Aquellas que reducen o restringen derechos y prestaciones. Por ejemplo, tenemos una regulación que tenemos el derecho de que abarca toda la zona oriente del país, pero con la reforma vamos a dejar fuera a la parte oriente del país y nos vamos a centrar en una zona específica. Entonces aquí sí estamos afectando derechos porque ya esa parte, ¿verdad?, esa zona
ya tenía seguro, ¿verdad? Que la regulación resguardaba algún servicio, pero ahora lo estamos restringiendo, estamos quitando su derecho de. Entonces eso también se implica un costo de cumplimiento. Y cuando se establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término que pueda afectar derechos o obligaciones. Es decir, que puedan quedar en efecto sin protección, ¿verdad? Nuestro sector regulado en X motivo. Entonces, estas cuatro opciones, ¿verdad? Si una de ellas aplica, a excepción de la simplificación, están inmersas dentro de nuestras regulaciones, quiere decir que hay un costo de cumplimiento y por lo tanto la institución debe de someterse a un proceso de evaluación de impacto regulatorio, aquí le llamamos completo, para diferenciar con exención. Bueno, ya entrando un poco a lo que de lleno, ¿verdad? Lo que conlleva el proceso de la evaluación de impacto regulatorio, aquí se muestra un ciclo regulatorio de todo el sistema de EIR, ¿verdad? Donde, si ustedes visualizan en los lineamientos, son aspectos relevantes que se enfatizan en la necesidad de poder hacer un análisis a partir de la regulación que se pretende emitir. Entonces vamos a ir definiendo de manera sintetizada cada uno de estos aspectos, ¿verdad?, que componen el ciclo regulatorio. Y al finalizar, pues le voy a mostrar la solicitud que de hecho ha sufrido cambios, ¿verdad? De hecho, hemos ampliado algunas definiciones para que se pueda tener mayor entendimiento a qué nos referimos con un costo de cumplimiento, con los impactos y otros, ¿verdad? Fallas de mercado, fallas regulatorias, para que sea más entendible, ¿verdad? En el caso que no se pueda a veces conceptualizar todo en una presentación. Entonces, hoy por la tarde les vamos a compartir junto con la presentación ese link. Y les pediría que también, si los que ya vienen trabajando con el envío de solicitudes, con una solicitud en específico, esa ha sufrido cambios. Entonces, sí, les vamos a pedir que se actualicen con los nuevos formularios que ya están en la página web de Organo. Bueno, vamos entonces con la primera, que es la identificación de la problemática. Aquí se requiere que se explique por qué existe un problema, ¿verdad? Y qué tan significativo es su magnitud, si existe algún modo en el que el gobierno ha intervenido previamente para solucionarlo y por qué la situación actual en ausencia de intervención no es sostenible. Entonces, hay diferentes métodos que nos permiten identificar el problema. Primero, realizar un análisis cualitativo, ¿verdad? Que revela las percepciones y experiencias a través de la interacción de las personas. Es decir, un primer acercamiento con nuestro sector, ¿verdad? Regulado. ¿Qué tipo de problemas persisten actualmente? Mucho le llamamos acá, bueno, en otros países le llaman hacer una consulta previa, ¿verdad? ¿Qué significa esa consulta previa? No es una consulta pública como tal, sino que nos acercamos a nuestro sector, al sector al que va a ser regulado, el que es regulado, a identificar qué problemáticas actuales tiene, ¿verdad? ¿Qué problemas le impide, por ejemplo, cumplir con algún requisito, algún trámite y de qué manera, ¿verdad? Podemos mejorar la regulación y tanto regulado como regulatorios puedan trabajar de la mano y poder tener una relación de ganar y ganar. También existe el análisis cuantitativo, que son la identificación de tendencias y patrones a través de datos numéricos. Si bien en muchos casos, ¿verdad?, no contamos con datos numéricos, ¿verdad?, pero nos puede servir mucho, ¿verdad?, los estudios secundario, ¿verdad? Análisis secundario o incluso realizar un análisis de primera mano, ¿verdad? Hacer encuestas a fin de que podamos tener algo, ¿verdad? De evidencia que nos permite identificar hacia dónde está nuestra problemática. Y los estudios de caso, ¿verdad?, que proporcionan una información detallada de contextos específicos. Si bien, como se mencionaba, ¿verdad?, las fallas de mercado y fallas regulatorias nos permiten identificar
cuál es en sí la problemática que buscamos solventar, ¿verdad? Aquí no es, por ejemplo, en muchos casos creo que las alcaldías cuentan con índices de morosidad, ¿verdad? Entonces una problemática es eso, que actualmente hay un alto índice de morosidad y eso pues genera X, Y cosas, factores. Entonces tenemos que tanto llevar de la mano como el problema y cuáles son sus causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa realmente la problemática actual? Entonces esto realmente es un análisis un poco más al detalle, más de raíz, ¿verdad? Para poder establecer exactamente cuál es la problemática. Como segundo punto tenemos la definición de los objetivos. En los lineamientos, en el numeral 10.2, se establece que los objetivos deben de cumplir con ciertos criterios. Primero, que tienen que ser específicos, es decir, que deben de ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios para alcanzar el objetivo general. Tienen que ser medibles, es decir, que permitan medir los resultados en forma numérica, ya sea en porcentaje o cifra absoluta, que sean alcanzables, es decir, que sean realistas, ¿verdad? Y que cuenten, ¿verdad?, con las condiciones actuales, que sean relevantes, que sean actuales, ¿verdad? No una problemática de hace 10 años, ¿verdad? Sino que resuelvan una problemática actual y que cuente con un tiempo definido, es decir, con una duración limitada. ¿Por qué? Porque si no ponemos un límite de cómo queremos medir realmente o hacia, digamos, hacia dónde va a llegar nuestra regulación, desde dónde, perdón, desde el año base, por ejemplo, hasta 5 años, ¿verdad? Esto nos permite tener un margen para poder medir la efectividad o el cumplimiento, mejor dicho, de nuestros objetivos. Entonces, aquí es importante también tener en cuenta qué es lo que el gobierno pretende alcanzar con su intervención. No es en sí el objetivo de la regulación, ¿verdad? Porque el objetivo de la regulación sí va encaminado quizás a realizar lineamientos y todo, pero aquí no. Aquí realmente es cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar con la intervención. Entonces, aquí establecemos que el regulador debe identificar aquel objetivo de intervención, es decir, cuál es el resultado o efecto que se espera se tenga la intervención. Por lo que el objetivo es el resultado que el gobierno quiere alcanzar y no los medios para llegar a él. Por ejemplo, un objetivo es reducir el número de muertes debido a accidentes en las carreteras. Reducir los límites de velocidad es uno de los medios para alcanzar el objetivo, más no es el objetivo en sí. Y de igual manera, ¿verdad? Emitir la regulación también es un medio para alcanzar el objetivo. Por lo tanto, aquí hay que enfatizar, centrarnos bien qué es lo que nosotros buscamos con la intervención. Continuando, vamos con la identificación de las posibles alternativas. Nosotros aquí, ¿verdad? Establecemos que toda IA debe contener o considerar, mejor dicho, en su análisis las posibles alternativas, además de la propuesta de regulación, una o más alternativas no regulatorias y siempre considerar la opción de no intervenir o no hacer nada. Entonces, el escenario base, que es la de no intervenir, nos permite tener incluso nuestro año base, ¿verdad? Y que dentro de 5 años, donde se determinó que se iba a emitir la regulación, ¿verdad? Poder medir cómo va la evolución, ¿verdad? De la problemática. Entonces, siempre nos tenemos que plantear la acción de no intervenir, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no reformamos alguna normativa? ¿La problemática seguiría persistiendo? O incluso, ¿verdad? Vemos que no es necesario, en muchos casos no es necesaria la regulación. Entonces, este escenario también es muy importante, ¿verdad?, tomarlo en cuenta al momento de hacer este análisis de identificación de las alternativas. Tenemos las alternativas regulatorias, que aquí pues es de carácter obligatorio, ¿verdad?, que es la que emitimos nosotros, ya sea normas, reglamento, ¿verdad?, y por lo tanto pues son de obligación. Y las alternativas no regulatorias, esas no son obligatorias, sino que su fin, ¿verdad?, es realmente ver el cumplimiento voluntario del sector al que estamos regulando.
¿verdad? Aquí mucho ponemos de ejemplo, ¿verdad? La realización, por ejemplo, de campañas, alguna campaña de, por ejemplo, no utilizar o hacer uso adecuado o vaciar, por ejemplo, las pilas para evitar la acumulación de zancudos. Entonces son campañas que sí concientizan a la población, pero que no son obligatorios, ¿verdad? Su uso. Pero a medida que vamos implementando alternativas no regulatorias, eso nos permite también ver el panorama de cumplimiento si decidimos, ¿verdad?, en nuestro análisis que efectivamente se requiere de una alternativa, de implementar una regulación. Entonces, para cada una, bueno, para cada una de las alternativas identificadas, las instituciones deben de realizar un análisis. Aquí pedimos no un análisis cuantitativo, sino más cualitativo de los posibles impactos, ¿verdad? Impactos positivos o negativos para los diferentes actores o grupos afectados. De igual manera, se tienen que identificar, ¿verdad?, qué grupos son los que están siendo afectados, por ejemplo, la misma institución, ¿verdad?, como institución implementadora, si hay el sector privado está siendo afectado o va a ser afectado con la regulación, si hay consumidores y por lo tanto también la sociedad en general. Y cada uno, ¿verdad?, se deben detallar fuentes, supuestos y métodos. Y aquí ponemos distintas, bueno, impactos, ¿verdad?, que pueden ser tanto en el ámbito económico, social, cultural y ambiental. De igual manera, vuelvo a hacer el comercial de los lineamientos. Hemos colocado un cuadro detalle, ¿verdad?, con algunas preguntas para que ustedes puedan identificar, ¿verdad?, hacia qué tipo de impacto puede generar mi regulación. Porque si bien a veces solo nos enfocamos más en un impacto social, pero pueda que tenga un impacto cultural o un impacto económico, incluso ambiental. Una vez que seleccionamos la alternativa, que en este caso es la alternativa regulatoria, ¿verdad?, se recomienda, ¿verdad?, tomar en cuenta aquellas alternativas que son legítimas, para lo cual se puede tener como referencia, perdón, la experiencia de otros países en donde dichas alternativas hayan sido utilizadas. También, dentro del formulario, pedimos que hagan una investigación, ¿verdad?, sobre cómo otros países han implementado la regulación que se quiere implementar aquí en el país. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener un posible escenario de cómo se va a llevar a cabo, qué resultados se puede obtener, ¿verdad?, con la implementación de la regulación. E incluso nos puede ayudar a mejorar nuestra regulación, pueda que no sea el camino este tipo de regulación, sino que sea otro. También que la selección va a depender de las causas que se estén tratando de solventar y considerar la viabilidad institucional de la implementación de una opción. La falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una posible opción. Cuando nos referimos acá es la capacidad que tenga la institución, tanto capacidad humana o capacidad técnica, ¿verdad? Siempre es evaluar la importancia, ¿verdad?, de conocer también con qué recursos contamos la institución para también poner un panorama aceptable y posible de alcanzar. Los mecanismos e indicadores de evaluación. Los sujetos obligados también deberán definir los mecanismos e indicadores que serán utilizados para verificar si la opción que se ha seleccionado cumple o no. Estos indicadores están en relación con los objetivos de intervención y permitirán saber si la opción seleccionada está siendo correctamente implementada. Para la evaluación del logro de los objetivos, los sujetos obligados deben detallar primero indicadores y la forma de cómo medirlos. Las metas, ¿verdad?, valoradas también en tiempo, porcentaje, los medios de verificación y los mecanismos de seguimiento. En cuanto a los mecanismos de implementación y monitoreo, luego de seleccionar la alternativa, siempre, ¿verdad?, que
tenga un beneficio neto, los sujetos obligados deberán describir su estrategia de implementación, monitoreo y recursos necesarios, además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida. Para ello existen herramientas que permiten valorar el nivel de cumplimiento, en la cual el regulador debe escoger la más adecuada para el tipo de intervención. Por lo tanto, existen 3 elementos que pueden ayudar al posible cumplimiento de la propuesta. Uno, determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quienes va dirigida la propuesta de regulación. Determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo o inspección y considerar la factibilidad de imponer sanciones. En esto siempre consideramos, ¿verdad? Mucho que nos indiquen los recursos necesarios o los recursos con los que cuenta la institución. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser muy alcanzativo, ¿verdad? Nuestros objetivos y no contar con esos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no llega a cumplirse y eso puede generar una insatisfacción. Por lo que es fundamental, ¿verdad? Evaluar estos elementos que nos permitan, por supuesto, cumplir con el objetivo y solventar la problemática que buscamos. En cuanto a la consulta pública, ¿verdad? Dentro de los lineamientos también pedimos que dentro del proceso de consulta pública también aparte de que se publique, ¿verdad? Se coloque la propuesta regulatoria, se encuentre un resumen de la AIR. Dentro de los plazos de consulta pública, ¿verdad? Que están establecidos en nuestra ley, hemos colocado, ¿verdad? Que el plazo mínimo para realizar una consulta pública sea de 15 días hábiles. Y para 40 días hábiles, aquellas regulaciones que tengan un impacto hacia el comercio exterior o su contenido sea demasiado especializado y complejo, ¿verdad? Que se requiera no solo de una consulta pública nacional, sino que incluso internacional. Una vez finalizado el plazo, ¿verdad? Los sujetos obligados deben de sistematizar la información o comentarios y preparar un resumen que se agregará como evidencia a la AIR. Esto debe contener por lo menos el periodo de consulta, es decir, periodo de inicio y finalización de consulta, los actores, instituciones gubernamentales consultados, los distintos mecanismos que se utilizaron en la consulta pública y una ponderación de los aportes o comentarios considerados y no considerados. ¿Esto por qué? Porque realmente nos permite saber si la opinión, ¿verdad?, de los consultados se tomó en cuenta o por qué no se tomó en cuenta, ¿verdad? Y este detalle también se sugiere, ¿verdad?, que sea compartido con todas las personas que, bueno, o instituciones o empresas que participaron en el proceso consultivo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, qué criterios, ¿verdad?, dictaminamos para poder emitir un dictamen favorable? Primero, que la información ha sido considerada conforme a los formatos y medios establecidos, que ya le voy a mostrar cómo son los formularios, que la AIR contenga todos los elementos y que han sido desarrollados conforme a la ley, reglamentos y lineamientos. Que se haya realizado un análisis completo en la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y los beneficios y costos de las mismas. Que la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la AIR sean fidedignos. Que en efecto la alternativa seleccionada sea consistente con la evaluación de costos y beneficios desarrollados, porque si ya hemos tenido casos en los que realmente no se identifica cuál es el beneficio o el costo para el sector, por ejemplo, regulado en ese caso, o de hecho no identificaron el sector, sino que solo qué beneficios y costos le trae a la institución la implementación de la regulación. Y tal y como se enfatiza, ¿verdad?, es necesario que sea para todo el sector que vaya a ser afectado o afectado positivo o negativamente, ¿verdad?, con la regulación. Y que
la IR presentada sea consistente con el proyecto de regulación emitido a la OMR. Si más de alguno de estos aspectos no se cumple, ¿verdad? Se emite lo que es un dictamen de observaciones. Esto no está en las láminas, pero nosotros tenemos tiempo también de respuesta una vez ingresa una solicitud. En el caso de la solicitud de exenciones, nosotros tenemos un plazo de 10 días hábiles para poder emitir ya sea un dictamen favorable o un dictamen de observaciones. Y para el caso de la IR son 20 días hábiles. De igual manera, si se emite una observación, la institución tiene ese mismo plazo. Si es para exención son 10, si es para IR son 20. ¿Verdad? Se equilibra en ese aspecto por la complejidad que pueda hacer algún comentario o la necesidad de que se tenga que investigar aún más. Bueno, esta es la solicitud de exención de IR. ¿Verdad? Para los que ya han trabajado, ¿verdad? No ha sufrido mayor cambio más que la adición de la pregunta 5, ¿verdad? Que es la necesidad que indiquen las normativas y disposiciones con las cuales se vincula la propuesta de regulación. Es decir, esto nos ayuda principalmente a evitar que 2 instituciones o más estén exigiendo un mismo por ejemplo, requisito o trámite, ¿verdad? Porque les explicaba que puede existir esa duplicidad, ¿verdad? O pueda chocar algunas competencias entre instituciones. Entonces, aquí es importante enfatizar eso, ¿verdad? ¿Qué regulación nos vincula? No sé, ¿cuál es la que nos da la pauta de que podamos nosotros emitir esa regulación? Para los que es primera vez que ven esta solicitud, el llenado, pues, de la información general es, esto es de lugar y fecha. Aquí el nombre de la propuesta de regulación, es decir, cómo se va a llamar, cómo se llama, mejor dicho, o cómo se le llamará de ahora en adelante la propuesta de regulación, ¿verdad? Si es una reforma a la regulación tal, pero eso tiene que coincidir con el documento de la regulación que es remitido hacia el OMR. Aquí el nombre de la institución responsable. Si la regulación depende de una o dos instituciones, es necesario que aquí vayan las dos, ¿verdad? La base legal que faculta a la institución, la elaboración, el numeral 5, ¿verdad? Que indica las normativas. En el numeral 6 pedimos que describan en qué consiste la propuesta de regulación. Y aquí nosotros pues les ponemos, ¿verdad? Que en caso de reformas a normativas vigentes es necesario porque las políticas vigentes no han sido suficientes para atender la problemática política pública abordada. Y también que si es una reforma, es necesario la matriz de cambio de normativa, que igual va anexa a esta presentación, ¿verdad? Por el hecho que a nosotros también nos permite identificar dónde están los cambios, ¿verdad? Y nos reduce tiempo, ¿verdad? Al momento de estar realizando el análisis. Aquí, pues, el contacto, ¿verdad? Que usualmente es el enlace de la institución, pero siempre pedimos que sea más de un contacto, ¿verdad? Pueden ser 2, 3, 4, bueno, en fin, entre más es mejor, porque pues podemos contactarnos con más y llegar a más personas. Ya en la sección 2 nos pide que cuál es la problemática que se pretende atender con la propuesta de regulación. De igual manera, ¿verdad? Identificar cuál es la raíz verdadera del problema. Y aquí siempre veámoslo como un problema, obviamente algo negativo, ¿verdad? Para que nos ayude más a hacer un poco más fácil el análisis. En el numeral 9, si se consideran otras opciones distintas a la regulación y justificar las razones por las cuales se considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática. Aquí es decir que si hemos hecho, ¿verdad? O hemos implementado alguna alternativa no regulatoria, ¿verdad? Que sea por voluntad, ¿verdad? Cumplimiento por parte de los regulados. Y si en efecto, ¿verdad? Esa regulación fue positiva o en todo caso, si se llegó a la opción de regular, pues eso significa que no se cumplió, ¿verdad? Con el objetivo o su nivel de cumplimiento fue bajo y por lo tanto, ¿verdad? Es necesaria la regulación, ¿verdad? Porque es el medio y ahí tratamos de expandir y justificar por qué.
Ya la sección 3 es un poco más fácil, ¿verdad? Donde aquí pedimos que la propuesta de regulación genera costos de cumplimiento a los particulares. Por ende, ¿verdad? Si es una solicitud de exención, esta no genera costos de cumplimiento. Y por lo tanto, no, o sea, ninguna de estas opciones es marcable, ¿verdad? Porque si logran ver, no sé si se logra ver bien, pero estas son opciones que son las mismas que hemos colocado, ¿verdad? Cuando y cómo identificamos un costo de cumplimiento. Entonces, efectivamente, al ser una exención, esta no crea obligaciones, no crea trámites, no restringe derechos, no establece obligaciones, pero por lo tanto selecciona ninguna de las anteriores. Y aunque pareciera que es algo redundante lo que estamos colocando aquí, pero ya ha pasado que nos han mandado una solicitud de exención y han marcado más de o algún literal de la A a la D. Así que para que tengan cuidado. Y en el numeral 12 pedimos que justifiquen las razones por las que se considera que efectivamente la propuesta no genera costos de cumplimiento. Y respaldar la selección, que puede ser con evidencia, ¿verdad?, que consideren necesaria. Y finalizamos con, bueno, el anexo de la regulación, la solicitud, ¿verdad?, con nombre y firma del titular, y pues que sea remitida hacia el OMR. En otra tenemos también el formulario de evaluación de impacto regulatorio, ¿verdad?, que esta ya es la completa, donde efectivamente la sección 1 es básicamente lo mismo que la solicitud de exención. Ya la sección 2 sí ya difiere, ¿verdad?, con explicar la problemática, ¿verdad?, que justifica la necesidad de la propuesta de regulación, que nos proporcionen datos, en el caso que hayan, ¿verdad?, tamaño de la población, frecuencia de la problemática, temporalidad, entre otros. Explicar cómo evolucionaría la problemática sin la propuesta de regulación, es decir, como un estado cero, ¿no? O sin la reforma de la regulación. Aquí les decía la problemática, ¿verdad?, cómo ha sido atendida en otros países y cuáles son las buenas prácticas, ¿verdad?, internacionales. Pueda que no haya una regulación tal cual, ¿verdad?, como la queremos implementar, por así decirlo, en el país, pero sí existen buenas prácticas, ¿verdad? Existen algunas normas de conducta que se implementan, en fin, aquí es investigativo. Y también exponer los objetivos de la propuesta de regulación. Ya en la sección 3 pedimos que se describa la alternativa, es decir, solo el nombre, ¿verdad? La alternativa de no hacer nada, por ejemplo, mantener la regulación o simple y sencillamente no hay una regulación. La alternativa no regulatoria, pueden ser campañas o incentivos, ¿verdad?, que se le ha dado a los sectores para ver su nivel de aceptación. Y por último, ¿verdad?, la alternativa regulatoria, que ya es en sí el nombre de la regulación. Para cada una de las alternativas se pide que identifiquen, ¿verdad?, los impactos positivos y negativos. Y aquí, ¿verdad?, también se pide que incorporen para cada sector involucrado también estos impactos. Es decir, alternativa a no hacer nada para, por ejemplo, la institución, la alcaldía, el ministerio, la superintendencia, en fin, para la institución, para nosotros. Después, como si yo regulo, por ejemplo, alguna empresa privada, ¿verdad?, ¿cómo se van a ver afectadas y beneficiadas las empresas privadas? Y así sucesivamente. Y por último, ¿verdad?, tenemos también en el numeral 15, especificar la alternativa seleccionada, ¿verdad?, y por qué consideramos que sus impactos positivos son superiores a sus impactos negativos y representan la mejor opción, ¿verdad? Aquí aún no hemos entrado al detalle de tipos de metodologías, ¿verdad?, para cuantificar la información. Sin embargo, pues vamos a estar en las siguientes capacitaciones hablando un poco de cuáles son las distintas metodologías que existen y que incluso pueda que como instituciones ustedes ya lo ejecutan o lo realizan para algún proyecto. Ya en la sección 5 pedimos, ¿verdad?, el detalle de los mecanismos requeridos para la implementación de la regulación y la disponibilidad actual o los medios para conseguirlo. Es lo que les comentaba de que
debemos de contar con los recursos, ¿verdad? Y en caso de no contar, ¿cómo podemos obtenerlos, verdad? Si contamos con algún proyecto para financiar los recursos, en fin, aquí va el detalle, ¿verdad? Y también los recursos públicos para la implementación y su disponibilidad actual. Bueno, la parte de cómo se evaluará el logro de los objetivos, que se mencionaba que tienen que ser por indicadores, metas, tiempos y medios de verificación. Y por último, la consulta pública, ¿verdad? Que aquí pedimos de la fecha de inicio, fecha de finalización, son datos un poco más al detalle, ¿verdad? Pero que también nos permite a nosotros evidenciar que en efecto ustedes han hecho un proceso adecuado, ¿verdad? De consulta pública. Y también el resumen de los comentarios. Y por supuesto el nombre y firma del titular. Aquí les hemos colocado lo que es el link, donde van a encontrar los formularios, ¿verdad? Actualizados y los lineamientos. Y ya por último, ahora tenemos lo que es la matriz de cambios de normativa, que este es en caso que exista una reforma. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar incluso, creo que es un beneficio tanto para ustedes como instituciones como para nosotros. Y muchas instituciones creo que ya lo realizan, ¿verdad? Porque eh, permite saber hasta dónde están los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un cambio en el artículo 1, eso nos sirve incluso cuando son normativas larguísimas. Hay normativas de 100 artículos, por ejemplo, y que han suprimido 5, que han pasado un artículo un artículo 10 al artículo 2, etcétera. Y aquí la justificación, ¿verdad? ¿Por qué la modificación? Adecuar el objetivo, la simplificación, mejorar el procedimiento, habilitar los medios electrónicos, etcétera. Bueno, esta ha sido la capacitación del día de ahora. No sé si tienen alguna duda, consulta o comentario. Tenemos tiempo. Igual les invitamos a que a los que no se han anotado en la asistencia que lo hagan para que podamos enviarles la presentación y también el link de los cambios, ¿verdad? Que ha tenido los lineamientos para que las solicitudes vengan acorde y también ustedes puedan tener la información completa, al detalle. De igual manera, si se requiere alguna otra información, nosotros estamos a disposición para poder pues evacuar cualquier duda y consulta. Así que muchas gracias por su tiempo y estaremos pues remitiéndoles la información pertinente. Muchas gracias a la licenciada Marcia por habernos acompañado
y guiado durante esta capacitación. Y pues igualmente nuestro agradecimiento al ingeniero Jovel por habernos apoyado. Y nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, claro, ¿verdad? Por haberse dado el tiempo, el espacio de estar con nosotros esta mañana. A las personas que todavía no registran su asistencia, le pedimos de favor hacerlo a través del enlace que se les ha compartido en el chat de la reunión. Así este día por la tarde les estaremos haciendo llegar vía correo electrónico la grabación de esta capacitación y la presentación utilizada por la licenciada Marcia. Nuevamente nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes y les deseamos un muy buen día. Muchas gracias.